Hola, un saludo. Feliz Pascua. Ya pasamos los 3 días más santos del año, donde vivimos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ya hoy, 2 días después de la resurrección, me llamó la atención el Evangelio del día de hoy, donde muchas veces nos encontramos precisamente en esa posición que se encontraba María. Vamos a leer el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabeza y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabboni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre, a su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y todo el día pasé reflexionando sobre precisamente cómo dice el Evangelio que María se quedó llorando junto al sepulcro. Entonces, reflexionando sobre María, cómo ella estaba al pie del sepulcro llorando, tenía su mirada fija sobre la tumba, tratando de encontrar el cuerpo de Jesús. No le alcanzaba la visión más allá. Tal vez fue por el dolor, lo que había sufrido, mirando cómo torturaron y crucificaron al Señor, a su maestro, a quien ella amaba, con quien tenía una relación espiritual muy profunda, ¿no? Entonces se quedó con esa mirada fija en el sepulcro, tratando de encontrar el cuerpo del Señor. En ese momento todo parecía nublado para ella, pues amaba mucho al Señor y quería verlo. Por el dolor o el fracaso o la falta de fe, no se recordaba de las palabras que Jesús les había dicho, que lo iban a matar, pero al tercer día iba a resucitar. Así nos sucede a muchos de nosotros. Aun cuando decimos que caminamos de la mano del Señor, los problemas de la vida, el pecado, cuando no podemos dejar los vicios, como hoy existe la prisa de las redes sociales, demasiada información, demasiado ruido, demasiadas cosas que pasan en las redes sociales y no nos permiten tener un momento de silencio para encontrarnos con Cristo, ¿no? Tal vez sea la falta de oración, la falta de caridad con los demás, la pereza, el egoísmo, la vanidad, la rebeldía, la falta de una verdadera fe,
la falta de meditación de la palabra, el diario tener ese encuentro personal con Cristo en su palabra. Hay tantas cosas que no nos permiten ver la presencia viva de Cristo, su resurrección en nuestra propia vida. O tal vez no le permitimos que Él resucite en nuestra vida. Nos pasa lo que a María. Nos enfocamos más en la tumba, en los problemas, en la oscuridad de nuestra vida y no en el resucitado. Nos quedamos paralizados tratando de ver nuestro pasado, nuestros vicios, nuestras situaciones de vida, nuestros problemas, y no sentimos o no vemos esa resurrección en nuestra vida, esa resurrección de Cristo en nuestra vida. Precisamente la Pascua es pasar de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la luz, de vivir una vida secular en el mundo a vivir una vida mejor en comunión con Cristo, con la iglesia. El pasar de una vida no espiritual a tener una vida más espiritual. A tener, si no se lee la palabra, a pasar a tener una vida con la palabra, a meditar la palabra. Ese es el paso del Señor, esa es la Pascua, un antes, un después. Esa resurrección de Cristo en nuestra vida, de la amargura a la alegría, del desamor al amor, del no compartir, el compartir esa presencia de Cristo en nuestra vida, con aquellos que necesitan ese mensaje de esperanza, que posiblemente se encuentran como María, llorando en el sepulcro, llorando en esa oscuridad de su propia vida. Entonces, es en esta escucha de la voz de Jesús, cuando la llama por su nombre, y da ella ese salto de fe, ese salto que la lleva a darse cuenta de una verdadera presencia viva de Cristo transformado. Se le empieza a aclarar la situación y ve a Cristo vivo, resucitado. Pero es hasta que la llama por su nombre, así en nosotros, posiblemente, si no hemos experimentado al Señor resucitado, es porque no nos hemos dado ese salto de fe donde Jesús está precisamente hoy en esta lectura llamándote por tu nombre, por mi nombre. Juan, Pedro, María, Esther, Julia, Fernanda. Es a ti quien te habla personalmente y te dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿No? Si damos ese salto de fe, nos daremos cuenta que el resucitado está junto a nosotros. Es por eso que no hemos dado ese salto de fe donde Jesús está al encuentro personal con nosotros, en la intimidad de dos personas que se funden en un amor incondicional. La voz de Jesús nos hace recordar nuestra propia historia juntos, desde el primer encuentro con Jesús, desde la primera vez que tuvimos ese encuentro con Él, nos hace ver que la voz
de Él la llevamos interiorizada. Por eso Él decía en este Evangelio de San Juan: mis ovejas escuchan mi voz. ¿Por qué? Porque ya desde el primer momento que tuviste un encuentro personal con Él, ya no se te va a olvidar la voz de Jesús. La voz del amor, la voz de la misericordia, el amor de la esperanza, el amor de la fe, el amor de unidad, el amor de misericordia, el amor de solidaridad. Esa voz ya no se olvida. Entonces, Él nos lleva a tener una nueva visión de Él, ya resucitado. Como bien dice la Iglesia, la resurrección de Jesús es la verdad culme de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Catecismo, numeral 638. Jesús nos habla hoy en este Evangelio por nuestro nombre y quiere que vivamos con alegría. Y después de escuchar su voz y de este encuentro personal con un Jesús resucitado, con esa presencia renovada, vayamos a los demás para llevarles esta buena nueva que tanta falta hace en muchos de nuestros hermanos necesitados de fe, de amor, caridad y de escucha, que están esperando este mensaje de resurrección en sus propias vidas. Un saludo, paz y bien, que Dios les bendiga.